El día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es Daniel Granados, él es un médico colombiano que tomó la decisión de viajar a Alemania y de empezar este sueño. Está desde el mes de octubre. Daniel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola Diana, ¿Me escuchas fuerte y bien? claro. Sí, Vale, aquí perfecto, me alegro. Daniel, cuéntame qué hora es allá en Alemania en este momento. actualmente tenemos las 22:42. 10:42 de la noche, o sea, estás Así trasnochando es. por nosotros. Sí, no hay problema. Aquí Vale. nos encanta trasnochar, no hay problema. Como Bueno, médico. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como les No, gracias a decía, ustedes. Daniel actualmente se encuentra en Alemania y sabemos que en este momento, digamos que estamos todos a nivel mundial siguiendo muy de cerca la situación con respecto al tema de la pandemia, al tema del coronavirus. Vemos que también se encuentra una parte de Alemania afectada por este virus. Cuéntame, ¿qué nos puedes decir acerca de la situación? ¿Cómo lo están viviendo en este momento? Sí, realmente es una situación que nos ha afectado a todos, pero lo que he percibido hasta el momento es que tanto las administraciones locales como el gobierno federal han tomado decisiones acertadas con respecto al manejo de la salud pública y la economía principalmente. A pesar de las estrategias de aislamiento y las restricciones de movilización, que ya todos sabemos que no solo se están implementando acá, sino en todo el mundo, han logrado, en este caso aquí en Alemania, han logrado un equilibrio en lo que es el manejo de la salud y la estabilidad financiera, permitiendo que la economía se siga moviendo sin dejar a un lado el bienestar de las personas. ¿Mm? Y aunque el número de casos de infectados asciende en este momento a más de 150.000 aquí en Alemania, los servicios médicos no han colapsado y el nivel de muertes es mucho más bajo comparado, por ejemplo, a algunos otros países europeos. Y yo pienso que todo esto es apoyado al sistema de salud tan sólido y eficiente que tienen acá. Claro, sí, eso lo vemos realmente reflejado en el tema de los números. No es un secreto que Alemania es uno de los países que cuenta con un muy buen sistema de salud, están muy bien organizados, tienen una gran capacidad de hospitales y equipos de última tecnología, y los números de esta pandemia reflejan lo bien estructurado del sistema de salud. A Sí, pesar de tener gran cantidad de infectados, los decesos son mínimos, si hacemos el sí, comparativo. exactamente. Sí, incluso em, el gobierno se ha encargado, primero, yo pienso que tienen dos ventajas muy grandes. Primero, que son muy organizados, se preparan muy bien, hacen todo con tiempo y no esperan a que al final se den las cosas y obviamente las repercusiones que se han visto en otros países. Y lo segundo es que informan a todo momento, o sea, tanto en radio, tanto en las noticias, en las redes sociales y en la televisión, obviamente. Mm, los altos mandos, como por ejemplo la canciller acá, que es Angela Merkel, ella todos los días sale a por lo menos dar un anuncio de 5 o 10 minutos de la situación actual, cuáles han sido las decisiones que se han tomado y cuáles son las cosas que se van a seguir haciendo a un futuro, obviamente, un futuro a corto plazo, por decirlo así. Ok, Entonces, perfecto. todo el tiempo la gente está informada y eso me ha gustado muchísimo porque realmente uno primero se siente acompañado por el gobierno, apoyado, soportado y segundo sabe qué hacer, ¿sí? Todo el tiempo sabe qué hacer, entonces si dicen, toman la decisión hoy de que se tienen que empezar a poner las máscaras solo en negocios de por encima de 800 metros cuadrados, o sea, los sitios y cuando se va uno a subir al transporte público, pues lo anuncian de una vez y la gente ya sabe qué tiene que hacer. Es un ejemplo, sí, obviamente. Sí, claramente ellos son muy organizados. Cuéntame cómo ves tú proyectada la oportunidad de médicos en este destino, teniendo en cuenta la necesidad que tienen ellos de llenar plazas. Sí, o sea, realmente sí hay la necesidad de profesionales de la salud en los hospitales, pero también es cierto que uno de los principales requisitos para poder obtener una plaza aquí
en los hospitales para poder trabajar es el conocimiento del idioma. O sea, indudablemente, eh, una de las cosas que ellos primero van a ver en uno, obviamente incluyendo las actitudes y aptitudes que uno tenga a nivel laboral, o sea, a nivel profesional, y la hoja de vida, el idioma es lo más importante. Obviamente aquí por ley el nivel que están exigiendo ahorita es el B2, mm, y ya obteniendo este nivel de B2, certificándolo con el examen oficial, uno debe presentar y aprobar un examen que evalúa el manejo del idioma en el ámbito médico. Mm. Aquí le llaman ellos el Fachsprachprüfung, que es como una prueba que ellos están implementando a nivel de todos los estados federados para evaluar las aptitudes que uno tiene con el idioma enfocado en esa terminología médica. Entonces, cuando uno ya, por decirlo así, tiene todos los papeles y el nivel de B2, el TELC, que es el oficial acá, después de eso viene la solicitud de la cita por medio de la Cámara de Médicos para uno eh, poder obtener un día, una fecha, y ellos le hacen el llamado a uno y es, haga de cuenta, como como una entrevista. Y Ujú. uno, sí, uno tiene que mostrar tanto las aptitudes del lenguaje, del entendimiento y de la escritura. Es una simulación de una atención de un paciente en consulta externa y ellos evalúan así esos conocimientos. Ok, listo. Bueno, tú tomaste la decisión de viajar a Alemania pues por todos los beneficios que ofrece el destino, pero antes de que empecemos a que nos cuentes cómo te ha ido en Alemania, en el destino como tal, quiero que nos cuentes un poco de ti. ¿Dónde estudiaste acá en Colombia? Sabemos que eres médico y queremos saber si de pronto antes de irte a Alemania tú tenías algún nivel del idioma, algún conocimiento. Ok, bueno, yo soy graduado de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá en el año 2014. Luego de eso hice una especialización en epidemiología en la Universidad del Tolima y actualmente me encuentro realizando una maestría de medicina antienvejecimiento y longevidad con la Universidad de Barcelona. Es completamente online, dura un año. Em, Tengo experiencia laboral de 4 años y medio en las áreas de urgencias, hospitalización, unidad de cuidados intensivos y consulta externa de ortopedia. Eso Ok, es como mi hoja de vida tu resumida currículum. a nivel Ok, laboral. vale. Ujú. Bueno, cuéntanos, ¿qué te motivó a irte a Alemania? ¿Por qué tomaste esta decisión? Um, Realmente es la imagen positiva que tengo de la cultura alemana. Ujú. Y definitivamente su liderazgo en innovación y tecnología a nivel salud fueron los principales factores que me llevaron a tomar la decisión de viajar acá. Ok. ¿Tenías ya algún nivel de alemán en el momento que viajaste? Sí, entonces lo que yo hice, mi experiencia personal fue que durante el proceso de realización de, o sea, todo lo que era el proceso de investigación para poder viajar acá, documentación y todos los procesos de papeles con la embajada, durante ese tiempo, que aproximadamente fueron 3 meses o un poquito más, aproveché el tiempo y estudié en un instituto, mm, terminar el A1 y el A2. O sea, yo Ujú. llegué para hacer aquí el B1. Llegaste para hacer el B1. Ok, Ujú. perfecto. Son muchos los beneficios que tienen los médicos, las enfermeras en Alemania. Quiero saber ya, digamos que ya tienes mucho bagaje en todo el tema, pero ¿qué especialidad quieres hacer en Alemania? Buena pregunta. Yo quiero hacer medicina interna. ¿Sí? Medicina interna es la que más me gusta a mí, sí. Ok, bueno, súper.
¿Has de pronto tenido la oportunidad de investigar un poco más? Porque bueno, sabemos que todavía estás en el curso de alemán, ya estás en un nivel C1, en un nivel avanzado, pero has tenido de pronto la oportunidad de averiguar o de ver las diferencias que hay a hacer la especialidad en Colombia al hacerla en Alemania. Sí, sí, la verdad he encontrado varias diferencias, pero la diferencia principal, creería yo, entre la educación médica superior entre Colombia y Alemania radica en la relación que hay entre los hospitales y las universidades. Me Ujú. explico. Mientras que en Colombia, por ejemplo, cada universidad tiene su hospital vinculado, aquí los hospitales trabajan totalmente independientes de las instituciones educativas, ¿sí? Por ende, aquí la residencia se maneja como un vínculo laboral, ¿sí? Y en cuanto al nivel académico, ambas partes son buenas, pero aquí el aprendizaje es un poquito más autónomo. Ok, bueno. Hay también que tener en cuenta que en Colombia una especialidad puede llegar hasta, no sé, 200 millones de pesos, depende de la universidad, depende de la especialidad. En Ujú. Alemania las especialidades son gratuitas totalmente. Se debe tener en cuenta que el curso de alemán, más los dos cursos adicionales que deben hacer los médicos, y bueno, en el caso de los enfermeros, que es un curso adicional, hay que tener en cuenta también las fechas de ingreso, pero para una especialidad no van a competir o no van a pelear por uno o dos cupos, sino que van a tener todos los días del año para aplicar y cada clínica u hospital va a dar 15 cupos, 16 cupos, dependiendo la especialidad a la cual quieran presentarse. Entonces, digamos que esa es una ventaja muy importante. Como lo dice Daniel, van a quedar contratados por la clínica, ustedes van a tener salud, pensión, todo lo que es tema prestacional y van a tener un salario mensual. En promedio, Daniel, ¿conoces de cuánto es el salario de un residente? Ah, pues teóricamente está oscilando entre 2.100 a 2.500 € inicialmente, Uh -huh, después de haber pasado la Fachsprachprüfung que les acabo de uh explicar. -huh. A Ujú. medida que van pasando los años, el salario va subiendo Por cada 6 meses. cada Cada seis seis meses. meses está aumentando aproximadamente entre 200 a 350 €. Creo que eso depende también mucho del Estado federado, Uh porque -huh. cada uno maneja pues sus propias reglas. Eh, sí, aquí hay diferentes estados federados y dependiendo de cada uno tiene sus propias reglas de manejo independiente, pero es el promedio, más o menos. Ok, Por lo menos aquí en Renina del Norte, donde yo me encuentro, es eso, más o menos entre, sí, 350, va aumentando ok. cada 6 meses. Ujú. Vale. Definitivamente la diferencia, o bueno, las diferencias que tienen Colombia versus Alemania son gigantescas en cuanto, pues también al tema de la economía. ¿Conoces de pronto ya algo en cuanto al proceso de homologación? En cuanto al proceso de homologación, evidentemente, como les acabo de decir, lo más importante es el idioma. Entre más rápido puedan empezar el idioma y, mejor, y obviamente tengan un nivel de alemán alto, van a poderse a facilitar las cosas. Y Sí. no solo facilitar, sino avanzar mucho más rápido de lo que uno tiene esperado. Pero tengo entendido que lo de la homologación no se hace igual como por ejemplo en otros países de Sudamérica. Si uno estudia, por ejemplo, en México y va a homologar en Colombia, Ujú. no se hace así, sino que empieza uno desde ceros, pero la gran ventaja es que uno está adquiriendo experiencia, se está haciendo conocer, está agarrando nuevos conocimientos y aparte de eso, tiene una estabilidad. ¿Aló, Daniel? ¿Aló, Daniel? Bueno, tenemos como problemas técnicos con Daniel. Se nos quedó congelada. Vamos a esperar unos segunditos mientras
se restablece la conexión. Bueno, mientras se conecta nuevamente, les quiero contar que efectivamente los beneficios que ofrece Alemania a los médicos son muy importantes en este momento. Bueno, desde este año, a principio de año, el proceso de homologación disminuyó en temas de tiempo. Ya no se están demorando los 4 años que duraba antes todo el proceso, ahora se está acortando más o menos a 1 año, pero la ventaja es que durante ese año los médicos van a poder trabajar. Van a poder trabajar en su área, van a recibir un salario mensual. En Alemania no existe la figura de médico general, entonces siempre que un médico se gradúa, empieza de una vez su especialidad. Entonces, en el momento que están en la homologación, que quieran trabajar como médicos, van a poder empezar a encaminarse en la especialidad en la que ustedes quieren hacer, van a recibir un salario mensual y esto les va a ayudar también para prepararse a los exámenes que debe presentar un médico. Les resumo de pronto un poco el proceso. Hay 2 exámenes. Una vez empieza un proceso de homologación de títulos, se presentan 2 exámenes. Uno que es el de terminología médica, que era el que nos comentaba Daniel, el Fachpraktikuum, y el otro es de conocimientos médicos. Los 2 exámenes son muy parecidos. Son citas con pacientes en donde van a tener que hacer historia clínica, van a tener que presentar el paciente ante el grupo de médicos. Entonces, si se dan cuenta, entre mejor nivel de alemán tengan, más fácil va a poder ser la presentación de este tipo de exámenes. Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos. Una vez se pasan esos exámenes, les van a otorgar licencia médica y en ese instante ya van a poder ingresar a hacer su especialidad. Lo único que deben hacer para aplicar a estos programas, a estas especialidades en Alemania, es presentarse a una entrevista en la clínica o en el hospital que lo ofrezca. La respuesta es inmediata, la entrevista es con el director del área y de una vez empieza. ¿Cuánto puede durar la especialidad? Depende también mucho del médico, depende mucho del médico porque ustedes siempre van a ir ligados a un documento o a un programa que se llama el logbook. Ese documento está ligado a cada una de las especialidades y les va a ir informando cuántos procedimientos, cuántos pacientes tienen que atender y claramente va a haber un médico alemán que los va a estar acompañando durante todo el proceso, que va a ir firmando y garantizando que efectivamente ustedes están llevando a cabo este proceso. Entonces, la idea es que una vez terminen su especialidad, puedan empezar a ejercer. Estos años de especialidad los van a tener en cuenta como trabajo calificado, entonces después de 5 años de manera consecutiva, ustedes van a poder aplicar a una nacionalidad o a una ciudadanía alemana. Esto es muy importante porque realmente esto es lo que busca Alemania. En este momento ellos tienen 10.000 vacantes para médicos, 80.000 para enfermeras y enfermeros. Ahí es donde nos damos cuenta la necesidad que tiene Alemania de personal de la salud. Es un proceso que ellos conocen desde hace ya varios años, más o menos unos 4 años lleva este trámite o este proceso de Alemania en busca de médicos. Ya hicieron un convenio con el gobierno mexicano, se están llevando médicos ecuatorianos, colombianos. Entonces ahí es donde nos damos cuenta las falencias que tienen ellos en los profesionales. Básicamente, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué les faltan? Porque el personal de la salud se está pensionando, se está jubilando y los que se gradúan de medicina en Alemania no alcanzan a cubrir las vacantes que ellos tienen. Este es un país que tiene una característica y es que cuentan con una clínica o un hospital cada 10 kilómetros. Entonces, todos conocemos la extensión de Alemania y se podrán imaginar la cantidad de clínicas que tienen para llenar y no tienen médicos suficientes. Así que muchas clínicas han tenido que cerrar debido a este faltante, debido a lo que necesitan como tal de personal. Quiero contarles, mientras se conecta Daniel, arreglando temas de internet, a ver, regálenme. Les quiero contar que Daniel ahorita más adelante le vamos a hacer esa pregunta, pero quiero contarles que Daniel hace parte de un grupo de médicos que escogió una clínica alemana para que puedan trabajar provisionalmente en el caso de que se les presente más cantidad de infectados. Entonces, esta fue una propuesta que se le hizo a varios médicos colombianos. Nos sentimos muy orgullosos que uno de estos médicos es Daniel, que es un médico que enviamos nosotros como agencia.
Lo que hizo la clínica fue escoger médicos que tuvieran un nivel avanzado de alemán. Están esperando prácticamente que la oficina de extranjería restablezca su servicio para poder hacer ese cambio de visa y que ellos puedan servir de contingencia en el momento en que lleguen más infectados, y más teniendo en cuenta que Alemania en este momento le está dando la mano a Italia para poder sobrellevar todo este tema de infectados con coronavirus. Entonces, al tener lugares, espacios, tienen un poco más de 22.000 camas en cuidados intensivos, pero lo que no tienen es médicos. Entonces el gobierno alemán tomó la decisión de que todo el médico que esté en proceso de homologación de título, o sea, con documentos radicados, homologar el título de una vez, y los últimos o los estudiantes que estén en últimos niveles de alemán también que puedan ayudar de soporte. Entonces ahí nos damos cuenta de la deficiencia en personal que tiene Alemania, que a pesar de que suena un poco feo, es algo del cual nosotros podemos aprovechar, que los médicos colombianos pueden aprovechar para cambiar calidad de vida, para poder tener la oportunidad de hacer una especialidad fuera del país, porque sabemos, y muchos lo saben, que lo que les decía anteriormente, tienen 2 oportunidades en el año para aplicar a una especialidad acá en Colombia. Están peleando por 1 o 2 cupos, dependiendo la especialidad. En cambio, en Alemania van a tener la opción, no van a tener que buscarle el espacio para hacer su residencia, sino que a ustedes las clínicas los van a buscar. Entonces es una muy buena oportunidad, es una muy buena opción que todos lo pueden aprovechar. Claramente con tener el alemán ya muchas puertas se van a abrir, muchas opciones van a tener, realmente eso es lo que necesitan, certificar el idioma, tener un nivel avanzado de alemán. Ahorita, más adelante, le vamos a preguntar a Daniel cómo se ha comportado el tema del idioma, del aprendizaje del idioma en esta época de cuarentena, porque eso es algo en lo cual todos tenemos dudas. Ok, estamos encerrados, ¿qué pasó con las clases? Si ya no estás yendo a la escuela, ¿cómo estás aprendiendo el idioma? Entonces, es una pregunta que le vamos a hacer, que él nos cuente cómo se ha sentido en esas clases virtuales, porque no solamente los que están en Alemania tienen la opción de tomar este tipo de clases, sino los que están acá en Colombia. Como les decía al principio, no tenemos que esperar a que abran fronteras, no tenemos que esperar a que abran embajadas para que los estudiantes tengan la opción de empezar su curso de alemán. Eh, lo pueden empezar desde ya. Creo que tenemos a Daniel otra vez. Daniel, ¿me escuchas? Sí, Sí, ¿ustedes a mí? se te cayó, creo que la conexión. No, pero, o sea, quedamos fundidos. Pero Ok, ya, ya. listo, perfecto. Estábamos, o les estaba contando a nuestros asistentes sobre el tema del idioma, de cómo ha sido el aprendizaje. Cuéntame con qué instituto, con qué escuela estás aprendiendo el alemán Ok, y qué tal te ha parecido. ok. Por medio de ustedes tuve contacto con un instituto aquí en Düsseldorf. Yo me encuentro en Düsseldorf, Ujú. que se llama Go Academy. Go Academy es un instituto que lleva muchos años instruyendo a la gente con profesores nativos Ujú. y estoy con ellos desde octubre. Ok, Como yo y les que, dije, empecé aquí, ellos inicialmente me hicieron como un examen de suficiencia, ujú. porque yo les conté que había ya hecho previamente A1 y A2 en Colombia. Entonces me hicieron el examen de suficiencia y evidentemente sí quedé apto para empezar el B1. Entonces empecé en un curso de B1. Quiere decir que tú viajaste en octubre, llevas 5 o 6 meses 6 meses aproximadamente. ya, sí, 6 meses. ¿Y en qué nivel Ellos estás ahorita? en C1. Ok, o sea, te ha ido súper bien, has avanzado bastante. Sí, sí, afortunadamente eh, el acompañamiento de ellos ha sido muy bueno. Los profesores, como les acabo de decir, son personas muy bien preparadas, entregadas a enseñarle a uno mm, de manera muy amable, de manera muy eficiente. Todos son nativos, las instalaciones tienen todas las herramientas necesarias para aprender. Aparte de eso que visualmente y también pues presencialmente es muy cómodo, es muy agradable a la vista y obviamente pues uno a sí mismo se motiva más para poder estudiar mejor. Ahora, ya con respecto a lo de la pandemia, pues las cosas han cambiado.
pero afortunadamente es como les estaba diciendo, son personas muy preparadas y siempre están prestas a ofrecer el mejor servicio. Entonces, desde que empezó todo esto, mm, hemos venido haciendo cursos online por medio de la plataforma Zoom y nos ha ido muy bien. Ellos, eh, cada uno de los profesores ha sido muy bien instruido en la plataforma. Ellos previamente hacen una reunión con todos los administrativos y primero se preparan y luego obviamente ellos nos hacen la inducción a nosotros para saber manejar la plataforma. Pero ha sido muy, muy interesante porque, pues aunque las cosas cambian un poquito, hemos podido continuar eh, normalmente con las clases y pues con el aprendizaje, que es lo más importante. No parar, porque obviamente esto también es cuestión de tiempo, ¿no? Sí, El claro. tiempo es oro, entonces entre menos tiempo pierda uno, mucho mejor. Claro que Pero sí. la experiencia ha sido muy buena. La Bueno, experiencia ha sido muy buena con ellos. quiero que nos cuentes un poco, porque bueno, tú llevas ya no sé, un par de semanas en los cursos virtuales desde el momento que a nivel mundial Sí, entramos todos a cuarentena o aislamiento. Quiero que nos cuentes un poco cómo han sido esos cursos, porque les estaba diciendo a sí, nuestros asistentes que si quieren empezar a estudiar el alemán, lo pueden empezar a hacer desde ya, sin necesidad de esperar a que abran una embajada, que abran ok, fronteras, sino que sí. pueden empezar a estudiar el idioma. Entonces, quiero que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia en cuanto a estudiar el alemán con esta plataforma y de manera virtual. La experiencia ha sido excelente. Para mí ha sido muy buena porque yo pienso que no, o sea, es otra forma de verlo. Obviamente uno está solo, encerrado en su cuarto, pero ya con respecto a la logística y a las herramientas que uno puede utilizar para el aprendizaje del idioma, con esto no hace falta nada. O sea, evidentemente los profesores se han venido preparando muy bien. Mm, como les acabo de decir, ellos se reúnen y hacen toda la parte de logística para saber cómo ofrecer el mejor servicio. Y ellos, creo que una o dos veces a la semana después de las clases, también se reúnen para seguir haciendo como la parte de preparatorio de toda la parte logística de las clases. Uh -huh. Es muy organizado, incluso empezando por lo que es los horarios, son horarios estrictos. Nosotros cumplimos un horario como si estuviéramos yendo al instituto. Nos conectamos todos y hacemos una pequeña charla más o menos de 5 o 10 minutos. Y luego de eso, cada uno tiene su texto. Por lo menos en mi caso, yo tengo los textos previamente comprados pues en vivo, en persona aquí, pero también existe la opción de tener los libros en electrónica, en PDF, ¿sí? Eh, la profesora, pues la ventaja de la plataforma es que uno puede, por ejemplo, hacer grupos en diferentes personas. En mi caso, por ejemplo, mi grupo somos 7 personas. Entonces ella divide los grupos en grupos de A2 o de A3 y la plataforma permite que esos grupos entre nosotros nos hablemos y de manera alternativa ella se va metiendo a cada grupo y nos va diciendo qué tenemos que hacer, va interviniendo, nos va direccionando y ya después de ese tiempo, cuando nos da un tiempo específico eh, de los grupos pequeños, el mismo sistema automáticamente nos retorna a la plataforma inicial. Por ejemplo, tenemos la capacidad de ver, de compartir imágenes, de compartir videos, de enviar fotos, el chat, hacer preguntas, de vernos entre nosotros, obviamente. Y esa interacción es muy importante para no solo aprender el idioma como un sonido, como lo que todos pensamos, sino también las expresiones, cómo se expresa la misma profesora, porque obviamente ella es nativa y nos va enseñando no solo la gramática, sino el estilo de vida y la forma de hablar de ellos. Entonces eso me pareció muy interesante porque yo siento que no me hace falta ir al instituto, ha sido muy bueno, muy bueno.
Ok, vale, perfecto. Les quiero contar que Go Academy es una de las instituciones con la que nosotros, Hace Estudios en el Exterior, tiene convenio y con la que más trabajamos de la mano con todo el programa de médicos. Entonces, es una muy buena opción, es una buena alternativa, es una escuela calificada y certificada. Mm, Su calidad educativa es muy buena y ahorita nos vemos o nos damos cuenta con el tema online qué tan preparados están las escuelas en llevar a cabo esta contingencia. Entonces, tus palabras me dan a entender que está todo muy bien organizado, que ustedes sí, están contentos porque claramente cuando uno viaja a un país, lo último que quiere es clases encerrado en un cuarto, sino que sí, uno lo que quiere es interactuar, tener claramente. el profesor al frente. Pero Pero pues no, o sea, definitivamente la plataforma que ellos han implementado permite esa interacción constante con la profesora, con los otros compañeros. Uno puede hacer apuntes en un tablero y mostrarle al resto la tarea que uno hizo, o compartir un video, o escribir en el chat, o simplemente hablar así directamente con la otra persona y uno pues se expresa de manera más fácil así, viendo a la otra persona. Entonces no hace falta, realmente yo no he tenido esa ausencia vale, de ir a la súper. clase. Bueno, Ujú. quiero que hablemos un poco del tema del alojamiento. ¿Tú tomaste el alojamiento con la escuela? Sí, ¿Cómo te sí, fue con ese alojamiento? en mi caso tomé el primer mes con ellos y me pareció una muy buena opción porque hay asesoramiento y compañía constante por parte del personal del college. Todo el tiempo ellos desde el primer día, incluso desde antes que uno viaje, ellos ya lo están acompañando y lo están asesorando en todo. Entonces me pareció muy bueno haber vivido la experiencia de, de estar ahí, de haberme alojado con ellos. Daniel, ¿tú estuviste en residencia estudiantil o en casa de familia? Yo inicialmente estuve con un mes en casa de familia. Cuéntanos de esa experiencia, ¿cómo te Fue fue? muy ¿Con quién bueno. viviste? Fue excelente porque, o sea, vale la pena vivirlo porque primero llegué a la casa de una señora, una nativa, obviamente, una alemana, y esa señora es súper amable. Es realmente convivir y vivir el estilo alemán. Desayuno, almuerzo, comida alemán, despertar y anochecer alemán, conversaciones, charlas, juegos, baile alemán, todo en alemán. Y aunque uno al principio se siente un poquito cohibido y como con esa sensación de que ¿por qué no entiendo más o por qué no me puedo expresar mejor? Eso lo obliga a uno definitivamente a, a esforzarse a aprender más rápido. Definitivamente a decir, pues madre, tengo que empezar a entenderle a esta señora, a este señor, porque si no, me va a quedar varado y no va a poder ni siquiera pedir agua. Ujú. ¿Sí? Entonces fue una experiencia espectacular, como les digo, no solo es cuestión de idioma, sino es cuestión de cultura, es cuestión de gustos, de comida, de música, y pues esa experiencia con alguien nativo no la puede vivir, por ejemplo, uno en otro lado. Entonces, definitivamente, para mí, así haya sido en poco tiempo, eh, fue una experiencia espectacular. Incluso todavía me sigo hablando con ella. Uno queda con el contacto de personas que le pueden, llegado acaso, ayudar acá, que uno no sabe que pueda necesitar de alguien y ya tiene a alguien conocido. Claro, qué Y bueno. evidentemente sigo practicando el alemán con ella, porque a veces nos llamamos, a veces hablamos por chat, entonces todo, y con ella es solo en alemán, porque ella pues sabe alemán. Claro, claro. Bueno, tú viviste un mes o, bueno, 4 semanas en esta casa de familia. Cuéntanos cómo fue después la búsqueda del alojamiento. ¿Dónde estás viviendo ahorita? ¿Cerca a la escuela? ¿Lejos? Bueno, aquí son muy comunes los vegués, aquí ya les llaman vegués, que son, como, haz de cuenta, como apartamentos compartidos. Ujú. ¿Sí? Yo sé que en Colombia es raro y todo el mundo es reacio a vivir con alguien más, pero aquí es muy común, aquí es muy común. Incluso no es solo cuestión de estudiantes, no es solo cuestión de personas que están en la universidad o en un instituto, sino incluso gente adulta, mayor, está enseñada a vivir en comunidad, sí, con otras personas. Yo actualmente vivo con una señora.
es un subarriendo que se está haciendo. Eh, el proceso de búsqueda de, de la vivienda aproximadamente dura entre un mes y medio. Se hace principalmente por plataformas que están en los celulares y aplicaciones o por medio de Facebook. Hay incluso grupos específicos solo para búsqueda de vejez. Todo el mundo todo el tiempo está incluso posteando y ofreciendo arriendos en vejez, o incluso uno también puede hacer un arriendo de un apartamento para uno solo. O sea, están todos Ujú. los modos, pero obviamente también depende del presupuesto que uno tenga. Ok. Y precio-beneficio, yo recomendaría un VG, por lo menos para iniciar. Un VG es muy Ujú. bueno porque uno obviamente se ahorra un poco más, y aparte de eso, la comodidad de vivir con otra gente aquí es muy bien. Uno tiene su privacidad y no hay ningún problema, y todo el mundo es paz y armonía, entonces no le veo ningún problema. Ok, ¿y Y estás es muy cerca de común. la escuela o estás Sí, lejos? no, yo considero que estoy cerca, estoy como a 20 minutos caminando. Estás súper cerca. Esa es otra cosa que me ha parecido espectacular de aquí a Alemania. No es como en Estados Unidos, que uno para vivir en Estados Unidos tiene que tener carro, o si no, no puede salir de la casa. Ujú. Aquí las ciudades están diseñadas para que uno camine o para que monte bicicleta. Entonces, yo por lo menos desde que llegué no he comprado el John Ticket. Aquí es muy común el John Ticket, que es el ticket que uno compra mensual para estudiantes, y puede tener derecho a subirse al tren, al tranvía y al metro y a los buses. Pero la verdad yo no he tenido la necesidad porque todo lo hago caminando. A mí me encanta caminar, y primero uno hace ejercicio, es saludable, y aparte de eso conoce mejor la ciudad. Caminando se Ok. conoce muy bien la ciudad. Sí, Uno eso se es. puede volver, y si le llamó la atención algo por acá, y si le llamó la atención una calle, pues se mete por esa calle y la conoce. Entonces me ha parecido muy bueno. Ok, perfecto. Bueno, creo que ya nos hablaste de muchas cosas positivas en cuanto al tema del alojamiento, Sí. cercanía, todo lo que es movilidad. Cuéntame cómo te ha ido con la comida. Uy, eso sí lo extraño muchísimo. Ha sido un cambio impresionante. Yo pienso que de las dos cosas que más he extrañado es obviamente mi familia y la comida. Uy, no, eso. Obviamente uno mismo se hace su propio ambiente. Lo recomendado es eh, comprar en supermercado y uno mismo hacerse, porque obviamente comer todos los días en restaurantes sale muy costoso. Ujú. Y se consigue por lo general muchas cosas, pero algunas otras no. O sea, Ujú. yo he intentado y he hecho todo lo posible para encontrar algo parecido o similar al chocorramo, y no he podido encontrar nada. Y tengo antojo de chocorramo hace 6 meses, y pues nada, o sea, son cosas que. Pero de resto me parece, es una cultura culinaria muy amplia. Les gusta mucho la salchicha, les gustan mucho las carnes, el pavo Ujú. y la papa. Definitivamente la papa parecen, sí, parecen boyacenses o pastusos porque les fascina la papa. Todos con papa y con carne. Ok, Pero se consigue de todo, generalmente se consigue de todo. vale. Cuéntame sobre, no sé, ¿has sentido algún tema de racismo que te hayan hecho como el Para nada, feo? Esa es una para pregunta nada, muy común. para nada, ¿Has para nada. sentido? Al contrario, siempre me he encontrado con gente muy amable, me he encontrado con gente comprensiva que está presta siempre a servir, a ayudar a los demás. Obviamente ellos entienden que su idioma no es fácil, que su idioma no es tan extendido mundialmente como por ejemplo el inglés. Eh, entonces por eso son mucho más flexibles. Son personas que, aunque tengan fama de que son rudos y rígidos y fuertes, no, son muy amables, y siempre están prestos
a ofrecer su ayuda, a ofrecer lo que ellos puedan hacer, a lo que esté a su alcance, lo hacen. Entonces, para nada, no he tenido ningún problema con eso. Ok, bueno. Alemania definitivamente es un destino lleno de oportunidades. Quiero que ahora nos cuentes un poco acerca del acompañamiento que les hacen a los estudiantes apenas llegan y por qué es tan importante, no solamente por parte de la escuela, sino también nosotros como agencia con Stephanie. Eh, o sea, el acompañamiento inicia desde que uno se encuentra en Colombia, ¿sí? Tienen preparada la recogida en el aeropuerto, el alojamiento, y ya, por ejemplo, cuando uno llega acá, le indican cuáles supermercados son más económicos, dónde quedan los cajeros más cercanos, e incluso, pues es una experiencia personal. A mí una de las asesoras del instituto, que es Jacqueline, me acompañó a comprar un plan de celular con datos de internet, porque en ese momento no tenía internet y la verdad aquí no es tan común que haya wifi en todos lados. Ujú. Entonces hasta en eso se prestan a ayudarlo a uno, lo están acompañando de manera constante, lo aconsejan a uno no solo con la parte del aprendizaje del idioma, sino en la vida normal, ¿sí? Le dan tips a uno y lo acompañan a uno. Y este acompañamiento me parece muy importante porque uno al llegar acá se siente desamparado, ¿no? No solo porque no tiene ningún conocido, sino también porque el desconocimiento del idioma lo limita a uno Mm. bastante para poderse desenvolver fácilmente acá. Entonces, para mí ese acompañamiento desde el principio es muy importante por eso. Ujú. Ok. ¿Tú tuviste contacto con Stephanie, nuestra representante? Sí, sí, ella habló conmigo desde el inicio, también fue muy amable conmigo. Ella, pues afortunadamente como ya ha pasado por el proceso antes que uno, le da muchos tips, muchos consejos con respecto a cómo preparar el examen. Eh, Le dice a uno cuáles son los papeles que se necesitan, por ejemplo, para traducir acá. Ella está presta también a resolverle muchas dudas que uno tiene al principio. Ujú. Eh, entonces, sí, sí me pareció muy amable y también muy presta a- Ayudarlos. a ayudarlo a uno y a generarle tranquilidad y a despejar las dudas. Vale, perfecto. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho que nos acompañaras el día de hoy. De verdad que nos alegra el proceso que estás realizando. Que ya estés en Gracias. un nivel avanzado de alemán, eso nos alegra muchísimo porque ya casi estás próximo a empezar tu proceso de homologación de título para que Sí, ya puedas obtener tu licencia y hacer tu residencia en medicina interna. muchas gracias por la invitación. Espero que les haya servido la información Sí, y pues nada, anímense, tengan la mejor actitud. Y el consejo que yo les doy definitivamente es que le metan toda la actitud y la disposición al aprendizaje del idioma, que es lo primero que ellos ven en uno, porque ese es el requisito más importante para poder obtener una oportunidad laboral. Entonces, nada, la mejor actitud y si ya tomaron la decisión de venirse para acá a trabajar, pues háganlo con todo el ánimo. vale. Vamos entonces a empezar a contestar preguntas de nuestros asistentes, Daniel, para que también nos ayudes. Vale, sí, sí, claro, con Bueno, gusto. entonces, Andrea Castellanos nos dice, ¿cuánto tiempo se tarda en obtener el B2 si uno no tiene el idioma? Más o menos, ¿cuánto te has tardado tú en llegar al nivel en el que estás? Desde cero ceros, Sí, desde cero. eh, ¿Cuánto tiempo lo estudiaste aquí en Colombia? yo en Colombia hice 4 meses, Ujú. aproximadamente son 2 meses por nivel. Ok. Hay unos niveles que son más complicados, por ejemplo, lo que es el B1 y el B2 se demoran un poco más, pero yo creería que para poder obtener muy bien el idioma y estar preparado para presentar el examen, el Fachsprachprüfung, yo creería que un año está bien. Cuando uno empieza de cero. Sí, de cero a cero. Listo. Bueno,
conoces, bueno, yo sé que todavía no estás en esa etapa, pero pues ya de pronto has tenido la oportunidad de averiguar o de tener información. Julián Cubillos está haciendo la siguiente pregunta. Me interesa mucho medicina de emergencia, sin embargo, no he encontrado mayor información con respecto al tema. Como tú sabes cómo está catalogada medicina de emergencias en Alemania, ¿es reconocida como especialidad médica? Eh, bueno, no tengo gran conocimiento al respecto, pero ellos evidentemente sí están ofreciendo todas las especialidades. Eh, Hay una cosa a favor y es que uno podría empezar a presentarse a la especialidad que se esté ofertando en el momento y en cualquier momento que uno considere se puede hacer el cambio. No solo el cambio de especialidad, sino por ejemplo el cambio de plaza donde uno esté Ujú. trabajando, esté laborando en ese momento. Entonces es la gran ventaja que ellos dan aquí, que uno puede iniciar en una especialidad y luego de eso, si por cualquier razón, o así sea una razón personal, una razón de gusto, una razón laboral, uno puede hacer el cambio no solo de especialidad, sino el cambio de plaza. Ok, vale, perfecto. ¿Tú conoces o sabes si hay algún límite de edad para acceder a cualquier especialidad? Eh, No tengo el conocimiento claro, pero he escuchado que incluso gente de 35 años se ha presentado y no ha tenido ningún problema. Ellos prefieren obviamente que no pase esa edad, pero creería que hasta los 35 años, 38 años no le ven ningún problema. Ellos realmente no le ven ningún inconveniente a la edad. Ujú. Ellos lo que definitivamente van a ver es la actitud que uno lleve y el idioma, el manejo del idioma. Es lo primero que ven. Ok. Aquí hay una pregunta que es súper importante porque hay que tener presente que el gobierno alemán a los estudiantes de idiomas no les permite trabajar. Entonces, te Ujú. pregunta Luis Calle, ¿cómo ha sido la financiación de la estadía, la comida, todo lo que son tus necesidades durante el aprendizaje del idioma? Ok, previo al viaje yo tenía mis ahorros. La verdad, gracias a Dios todo se dio en el momento indicado porque tenía los ahorros que había acumulado durante mi periodo laboral. Y aparte de eso, con una parte con ayuda de mis padres. Y lo que hace uno es abrir una cuenta cerrada. Ellos incluso lo obligan a uno antes de viajar, tener una cuenta bloqueada y obviamente con el presupuesto mensual que está como avalado por ley. Cuando yo viajé, ellos están solicitando un presupuesto mensual de estadía de 720 euros por Mensuales. mes. Ujú. ¿Sí? Entonces uno simplemente, si tiene planeado venirse el año, pues hagan el cálculo y tengan ya presupuestado en su cuenta los 720 mensuales. Creo que eso han venido incrementando un poco, pero no se incrementa mucho. Sí, en este momento la embajada hizo el cambio, está en 853 euros por mes. Ok, Entonces, si el programa está diseñado para un año de alemán, en pesos colombianos vienen siendo más o menos 40 millones de pesos. exactamente. Sí es lo mejor, porque uno viene a la fija, uno no se pone a sufrir y evidentemente sí es cierto que con la visa que uno obtiene como estudiante no tiene permiso para poder trabajar. Y aquí eso sí es muy complicado porque no es que uno diga, ay, nadie se va a enterar, sino que son tan correctos que ellos no admiten a nadie que tenga una visa de estudiante y que empiece a trabajar así como así. Sí, eso es totalmente cierto y precisamente por eso se aseguran del tema de la solvencia. Es el Ujú. único país de Exactamente, los países con los que hace estudios trabaja que son tan exigentes con el tema de la demostración del dinero. Ellos lo que hacen es que ese dinero lo congelan en una cuenta de un banco alemán para que el estudiante no, de ahí no pueda sacar ni para pagar el curso ni para comprar tiquetes, sino que el banco mes a mes les va entregando ese dinero para que cubran alimentación, transporte y hospedaje. exactamente. Quiero hacerte una No- pregunta. ¿Con esos 720 euros sí te alcanza para vivir? sí, sí, porque uno como
como persona, como primero como soltero, no responde por nadie más, sino por uno mismo. Ujú, Más o menos, a ver, les voy a dar un rango así amplio para que tengan una idea de cómo es la manutención acá mensual. Yo, el promedio de arriendos puede variar mucho dependiendo de la región, de la zona donde uno esté viviendo, ujú, o incluso si está hacia las afueras. Hay gente, por ejemplo, compañeros míos que viven a las afueras de Düsseldorf. Aquí hay pueblos muy cercanos, realmente la facilidad de transporte es muy buena, es definitivamente un sistema de transporte muy bueno. Y, por ejemplo, al norte, en Wuppertal, hay arriendos de entre 380 a 400 euros. Yo que estoy más cerca al centro de la ciudad, pago actualmente 500. ujú. Ese es el promedio, pero obviamente hay de mucho más valor y hay unos de mucho menos, pero yo pensaría que el promedio adecuado es entre 380 y 500 con Ok. respecto al arriendo Ujú, mensual. Eh, Con la alimentación, yo estoy gastando aproximadamente por mes 150 ujú. o 120, ¿sí? Aproximadamente. Sí, allá están los 720, perdón, los 620. Eh, y el resto, pues podría uno, por ejemplo, utilizarlo para pagar el celular. Acá es muy utilizado unas cuentas que se llama la cuenta Aldi. Uno paga la Ujú. mensualidad y cuesta entre 9 euros a 12 euros el mes. Entonces también me parece económico. Y el que quiere pagar transporte público, hay un descuento por ser estudiantes y uno paga la mensualidad. Cuesta actualmente, creo que la verdad nunca lo he pagado, pero creo que actualmente está costando 75 euros Al mes. el mes. Pero tienen obviamente acceso ilimitado tanto al tranvía, al metro, al tren y a los buses. Ujú. Ese es Sí, de como el promedio. hecho, es muy Sí, común en Europa el pago de esa forma. No funciona como acá, que uno recarga la tarjeta por la cantidad de pasajes que necesita, sino que en Europa lo que hace uno es recargar por el mes y exacto. tiene ilimitado las veces Exacto, que uno se quiera montar. y se Ujú. monta y simplemente hay unos controladores que de manera intermitente van pasando y le van revisando a uno que tenga al día el tiquete. Ujú. Pero Exactamente. pues de resto, pues en mi caso yo me di el lujo de pagar un arriendo de 500 precisamente porque yo nunca he necesitado lo del transporte, entonces dije pues pago un arriendo un poquito más costoso pero mejor ubicado, Claro. cerca al centro de la ciudad, que me queda 20 minutos caminando y pues no veo la necesidad de, por ejemplo, pagar transporte público porque como les he dicho, aquí la posibilidad de caminarse la ciudad es muy, muy, muy fácil. Uno puede ir a cualquier lado caminando y es cómodo, es chévere, es agradable. Ve mucha más gente también caminando en bicicleta, entonces no veo la necesidad. Pero hay gente Ok, que sí lo hace. ok, vale. Bueno, tú nos contaste que habías hecho una especialidad en la Universidad del Tolima. Sí, epidemiología. Listo. Quiero hacerte esta pregunta. Yo sé que no estás en esa etapa del proceso, pero de pronto si has tenido la oportunidad de averiguar, de investigar, de que te hayan contado, porque hay muchos especialistas conectados en el evento y Ok. todos tienen la misma pregunta. ¿La especialidad se puede homologar en Alemania? No. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque definitivamente el sistema de salud es diferente. El sistema también de evaluación de las aptitudes médicas es diferente. Ahora, dependiendo de la universidad, hay universidades que tienen pensums muy mm, parecidos al pensum que manejan acá. Y he escuchado que hay una forma que se puede realizar uno la homologación de forma más rápida, pero con un poquito más de riesgos, que es presentando los papeles directamente a la Cámara de Médicos
donde, en el estado federado donde uno se encuentre, y ellos evalúan si son compatibles las, el número de créditos que uno haya visto en la universidad donde se graduó al número de créditos que esté solicitando en ese momento el hospital. Hay gente que lo hace así y que lo ha logrado, pero no es el común, porque es ir un poquito más, menos a la fija. En cambio, el otro camino que es un poquito más largo, pero más seguro, es tener definitivamente el idioma, eh, presentar los papeles con el certificado del B2, el certificado oficial de alemán, y esperar a que ellos le den una cita a uno para presentar la Fachsprachprüfung, que es la prueba de conocimientos de terminología médica aplicada al hospital, en este caso. Ya Ujú. uno uno viendo aprobado esa prueba, oficialmente tiene lo que ellos llaman aquí la aprobación, y es como el permiso laboral para uno empezar a hacer la residencia como tal. Ahí se considera ya uno un, Residente. el residente, sí, por decirlo así, un trabajador oficial de ellos. Ujú. Ok, entonces, para todas las personas que están conectadas, que tienen la duda en cuanto al tema de la homologación de la especialidad, Alemania no homologa el título de especialista. Hay dos caminos que pueden tomar: o hacerla completa nuevamente en Alemania o hacer una nueva especialidad, que es, por ejemplo, lo que Daniel tiene pensado hacer. Ujú. Él es especialista en epidemiología, pero lo que va a ir a hacer a Alemania es medicina interna. Bueno, Ahora, dime. perdón, yo digo una cosa, añado una cosa. Por ejemplo, si yo soy médico internista ya y empiezo a trabajar como residente en el hospital, obviamente desde el principio tengo todas las garantías como un trabajador. Tengo salud incluida, Ujú. pensión, perdón, tengo salud incluido, tengo todas las garantías como trabajador, que son vacaciones, cesantías. Aparte de eso, el pago es muy bueno desde el principio. Tengo la asesoría de los médicos superiores. Lo que sí he escuchado es que si uno previamente demuestra que tiene experiencia laboral como especialista, y se presenta la misma especialidad acá, ellos le van a dar una ventaja, pero es una ventaja en pago. Ujú. Le aumenta un poco el pago desde el principio comparado a alguien que no ha hecho no tiene experiencia laboral como especialista en Colombia. Pero en tiempo, no he escuchado. Uno tiene que hacer todo el tiempo que ellos exigen, pero pues obviamente, pues en este caso yo no pensaría que fuera un problema, porque uno ya está trabajando en el área que uno quiere Sí, trabajar, claro. y aparte de eso está teniendo estabilidad laboral con el pago y todas las Ok. garantías necesarias como trabajador. Entonces, pues lo que se demore, de todos modos uno ya se encuentra estable acá. Ujú, exacto. Bueno, acá hay una pregunta que me hace Yelitza. ¿Hiciste año rural acá en Colombia? Sí, sí, ¿Sí lo yo hice el hiciste? año rural. Ok, vale. Bueno, acá hay una pregunta muy válida. No sé si de pronto la sepas, pero te la voy a hacer. ¿Qué tan importante es la experiencia laboral en la oportunidad de validación? Por ejemplo, si se gradúan e inmediatamente se van a buscar la oportunidad en Alemania, ¿se fijan en que el médico tenga o no tenga experiencia? Sí se fijan mucho, porque ellos lo que les interesa también es que uno tenga eh, los conocimientos y la experiencia necesaria en lo que se va a desempeñar. Ellos también le atribuyen mucho valor a la experiencia laboral. mm, pero pensaría que en el escalafón de las prioridades está en segundo puesto después del idioma. Okay. Bueno, de Pero hecho, sí, sí se tenemos fijan. médicos o hemos enviado médicos no con tanta experiencia, porque allá hemos enviado médicos, de hecho, recién graduados. Sí, sí, Entonces, y no van a tener ningún problema. exacto. Pero, por ejemplo, por cuestiones de, no sé, que se estén presentando uno o dos a la misma plaza y ven que el otro tiene ya 2 años de experiencia en, no sé, en unidad de cuidados intensivos y se están presentando para medicina interna, pues es un punto a favor.
Claro, No va es a costar más. determinante, pero sí es un punto a favor. Ok, vale. Bueno, ¿conoces o de pronto sabes qué especialidades son más competitivas para el acceso en Alemania? De las que más se presentan los médicos o las que más necesite más bien el gobierno alemán. Indudablemente, como en en cualquier parte del mundo, las básicas, lo que es medicina interna, cirugía general, anestesiología, ortopedia Ujú. eh, y pediatría son de las que más demanda tienen, pero lo que sí he escuchado es que ellos tienen disponibilidad a nivel de todos los estados federados de todas las especializaciones. Entonces, por ese lado no va a haber ningún problema, porque siempre va en cualquier área de la medicina, en cualquier especialización va a haber necesidad y requerimiento de personal. Ok. Bueno, aquí Alexandra Lizarazo me hace una pregunta, no sé si de pronto la sepas. ¿Dermatología es una subespecialidad o pertenece a otra como medicina interna? Perdón, no ¿Sabes? entendí. ¿Cuál? ¿Dermatología es una subespecialidad o pertenece a otra como medicina interna? ¿Hay No, que yo, hacer algo antes de para hacer dermatología o lo pueden pues hacer lo que directo? yo no tengo tanta experiencia, pero lo que he visto, porque yo a veces me meto a buscar las propuestas laborales en las páginas que existen y ellos ofrecen directamente dermatología. Ok, vale, sí. Dermatología es una de las especialidades que tiene acceso directo. Entonces, ellos tienen un listado porque sabemos que el proceso de ingreso es distinto al de acá. Hay muchas especialidades en Colombia que previo tienen que hacer medicina interna. En Alemania, muchas de esas especialidades el ingreso es directo, entonces hay que ver el listado. Aquí me preguntan si conoces de pronto el caso de algún médico que haya hecho su especialidad en Alemania y que se haya devuelto a Colombia, si ha podido hacer la homologación de esa especialidad acá. No, no, ¿Conoces de pronto el caso o no? desafortunadamente no. Ok, vale, perfecto. Ninguno. A ver, ¿conoces médicos que estén haciendo o de pronto que te hayan contado que estén haciendo neurocirugía? ¿Qué tan complicado es el ingreso? Eh, pues incluso tengo un compañero que quiere neurocirugía. Hay disponibilidad, pero sí hay que saber específicamente cuáles son las mejores plazas. Entonces hay que empezar es a investigar cuáles son los hospitales especializados, porque ellos aquí tienen tan bien estructurado el sistema de salud que incluso solo un hospital es un hospital, por ejemplo, de ciencias neurológicas y se dedican solo a eso. Entonces, esos son los mejores sitios. Yo conozco uno en Baden-Württemberg, que es en el sur Ujú. de, de aquí de Alemania, y hay un hospital muy bueno de ciencias neurológicas y ofrecen todas ellas, desde neurología, neuropediatría como neurocirugía. Ok, Pero vale, la demás, o sea, siempre hay disponibilidad. ok. Daniel, ¿tú ya presentaste el TEC? Yo presenté el TELC 1, el B1 y lo aprobé. eh, pero obviamente el que nos define la posibilidad laboral es el B2, El sino que B2. obviamente yo también inscribí el B1 para ver cómo iba mi avance del aprendizaje del idioma, Ok. para tener como más o menos una idea de cómo va uno, entonces por eso Ujú. también lo hice. Ok, vale, Pero el perfecto. B2 es el que exigen, ese Sí, lo tengo eso. programado para el próximo mes. Bueno, esperemos que todo esto pase para que lo puedas presentar y empieces esa Sí. homologación de título. Bueno, Steven Pinzón me hace la siguiente pregunta. ¿Los diplomados y cursos los avalan, sabes? ¿O no los tienen en cuenta? O sea, los diplomados ya realizados, Acá en Colombia, ¿los tienen en cuenta allá, en Alemania? no, No los no, tienen en cuenta. no, Listo. Bueno, Steven también me pregunta, ¿exigen actualización en cursos de reanimación cardiopulmonar? ellos acá las hacen. Cada institución tiene incluso su propio grupo de RCP, de reanimación cardiopulmonar y atención prehospitalaria. Ujú. Y ellos mismos se encargan de instruirlo a uno y de ir actualizando todo. Pero Ok, sí, ok, bueno. pero al principio no le exigen a uno eso, ¿no? Aclaro. Listo, perfecto.
Bueno, aquí Luis Calle me está diciendo que él también está haciendo una especialización en epidemiología, así como tú. Nos pregunta sobre el tema de la homologación. Recuerda, Luis, que las especialidades en Alemania, las especialidades hechas en Colombia, Alemania no las homologa. Lo que te va a homologar es el título de medicina general, de médico. Y ahí ya tú decides si quieres hacer epidemiología nuevamente o si quieres cambiarte de especialidad. En cuanto a si tienes alguna ventaja, Daniel ya nos comentaba qué tipo de ventaja tienen los especialistas cuando llegan a Alemania, pero pues no quiere decir que te lo van a homologar de manera completa. Eh, a ver, bueno, pregunta, ¿cada cuánto se abren las convocatorias para aplicar a una especialidad, Daniel? ¿Lo sabes? Aquí no hay convocatorias. Aquí, como les acabamos de explicar, o bueno, les voy a volver a decir, el sistema de salud es totalmente diferente al de Colombia porque los hospitales son completamente independientes y separados a las universidades. Aquí las especialidades médicas quirúrgicas se manejan como un trabajo oficial. Aquí cuando uno empieza la residencia no es como tal una residencia, sino un contrato directo con el hospital como un trabajador normal, ¿sí? Lo único es que de manera simultánea va obteniendo uno los créditos necesarios para poder hacer la homologación del título y poder obtener el título eh, de la especialización aquí en Alemania. Uh -huh. Pero hagan de cuenta como buscar un trabajo. Entonces, independientemente de la temporada, los hospitales todo el tiempo, durante todo el año, están solicitando plazas para, para uno, para uno inscribirse y presentarse a la entrevista y hagan de cuenta como presentarse a un trabajo cuando uno está buscando trabajo, así, tal cual. Entonces no hay como convocatorias de que la del primer semestre y segundo semestre como en Colombia, sino todo el tiempo va a haber ofertas laborales. Simplemente es sentarse y ponerse a buscar. Y Ok. obviamente que se adapte a los requerimientos que ellos, que la hoja de vida y las cualidades de uno se adapten a lo que ellos están pidiendo. Y obviamente también el hospital y el servicio se adapte a lo que uno quiere. No sé. Diana Barrantes me hace una pregunta y es, ¿el tiempo de las especialidades es igual que en Colombia? Obviamente sabemos que eso depende de la especialidad, pero de pronto de lo que tú has averiguado, ¿sabes Cambia. si cambia? Son un poco más prolongadas, pero vuelvo y digo, eso es totalmente independiente de cada hospital, porque como les digo aquí, como son estados federados, cada estado federado tiene asimismo sus propias reglas. Y hay unas que se demoran 5 años, 6 años, e incluso otras pueden llegar a demorarse 8 años. Pero la gran ventaja es que esos 8 años uno va a poder devengar, va a poder sostenerse acá y va a tener experiencia en el área en la que uno se esté desempeñando. Entonces, el tiempo realmente no es gran problema. Uh -huh. Ok. Ujú. Bueno, última pregunta para ya dejarte descansar. Me dice Adrián Giraldo, cuando uno se gradúa de la especialidad, ¿le dan diploma? ¿Tú sabes? Cuando uno se gradúa de la especialidad, ¿qué? ¿Le dan diploma? Uy, no sabría decirte. No he llegado allá todavía. Bueno, Ojalá, pero vale, no. Daniel. Muchísimas gracias por habernos acompañado.